Y ahora vamos a comenzar con otra unidad que se llama termodinámica. Vamos a entrar un poco a la termodinámica. No puedo decir que lo vamos a ver muy profundamente, pero lo vamos a tratar de introducir y tener conceptos básicos, conocimientos básicos. Para poder comenzar con lo que es temperatura y calor, termodinámica, tenemos que hablar de lo que acabo de mencionar, temperatura y calor, que son dos conceptos que son muy importantes porque nos permiten entrar al mundo de la termodinámica. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es temperatura y lo que es calor. Y luego vamos a terminar la clase con unos problemas prácticos. Entonces creo que todos hemos tenido la experiencia con estos dos términos, ¿verdad? ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo la percibimos nosotros en nuestro cuerpo? Vale, por ejemplo, todos estos días que ha hecho mucho calor, ¿verdad? Entonces nosotros como seres humanos tratamos de controlar nuestra temperatura usando menos ropa, ¿verdad? Ropa más fresca. Ya no estamos usando camisa manga larga, tal vez usamos camisa manga corta. Algunos usan shorts, otros usan ropa más corta. Entonces eso nos ayuda a controlar o a poder sentir menos lo que es el calor que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y eso nos permite, ¿verdad?, usar menos ropa, nos permite controlar nuestra temperatura. Igual cuando hace frío, usamos más ropa que nos permite sentir menos esa ausencia de calor. Entonces, ahí podemos ir entrando a lo que es temperatura y calor. Generalmente nosotros temperatura y calor lo usamos indistintamente en nuestra habla cotidiana, pero en física estos dos términos son diferentes, no son lo mismo. Entonces vamos a hablar cuál es la diferencia que hay entre ellos. Entonces empecemos con lo que podríamos decir que es calor. Vamos a hablar un poquito de calor y también temperatura. En física, calor no es lo mismo que lo que decimos tengo calor. Cuando nosotros decimos tengo calor es porque nos sentimos que estamos calientes de nuestro cuerpo y sentimos caliente el ambiente, pero en física el calor es una transferencia de energía, o sea que el calor en física es energía, así como la energía puede estar en forma de trabajo, el calor es un tipo de energía. Entonces el calor lo que es como energía se transfiere de un cuerpo a otro, de un objeto a otro. Entonces vamos a escribir aquí calor. Vamos a escribir ese concepto, espero que ustedes estén copiando en su cuaderno, ¿verdad? Se refiere a la transferencia de energía. ¿Causadas por qué? Causadas por las diferencias de temperatura. Entonces, miren, ahí vamos incluyendo la temperatura, pero vamos viendo cuál es la diferencia. Ahora, la temperatura, ¿verdad?, produce que haya una transferencia de calor. Vaya, por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad?, a la par, si yo tengo una taza caliente está caliente porque tiene café muy caliente y usted pone su mano sobre ella, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Pone la mano y suelta la mano, suelta la taza después, ¿qué va a pasar con su mano? ¿Cómo queda su mano? Esa mano va a quedar caliente, ¿verdad? Su temperatura va a haber aumentado. ¿Y qué va a haber pasado con esa taza? Como le transfirió calor a su mano, entonces su temperatura va a disminuir. Entonces podríamos decir que hay una relación entre la temperatura y el calor, pero no son lo mismo. Es decir, que si hay una transferencia de calor donde un cuerpo gana esta energía, su temperatura va a aumentar. Pero si tengo una transferencia de calor donde un cuerpo pierde calor, ¿verdad?, porque lo transfiere a otro, entonces decimos que su temperatura va a bajar. Entonces, cuando hay transferencia de calor,
La única causa es que hay diferencia de temperatura. Si yo tengo estos dos objetos y los dos tienen la misma temperatura, entonces no van a transferir calor entre ellos. Pero si tengo un objeto caliente, ¿verdad?, que tiene alta temperatura y un objeto con baja temperatura, entonces entre ellos, si yo los uno, va a haber una transferencia de calor del que tiene más al que tiene menos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay esa transferencia de calor? Entonces, si hay uno con alta temperatura y otro con baja temperatura, hay una diferencia de temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que esos dos cuerpos van a buscar el equilibrio térmico, se le llama. Entonces, dos objetos con diferente temperatura buscarán el equilibrio térmico. Es decir, si yo pongo dos cuerpos, uno con alta temperatura y uno con baja, y yo los acerco, va a haber una transferencia de calor entre ellos y lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que los dos van a tener la misma temperatura y eso se le llama equilibrio térmico. Es decir, ¿verdad? Equilibrio térmico, o sea, aquí va pegado, o sea, tendrán finalmente la misma temperatura. Entonces, ahí tenemos nosotros la relación que hay entre temperatura y calor. Ahora, la temperatura, ¿verdad?, es una magnitud. Una magnitud, la vamos a llamar escalar. Todas las magnitudes escalares son aquellas que tienen un instrumento para medirse. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Voy a cambiar de hoja. Todos sabemos que el instrumento que mide la temperatura le llamamos termómetro, ¿verdad? Y no voy a ahondar mucho porque eso lo conocemos todo. Entonces, si quiero saber la temperatura de un cuerpo, yo puedo usar el termómetro. Entonces, esa se llama magnitud escalar. Ahora, ¿cómo puedo? Todas las magnitudes escalares se pueden expresar en unidades. ¿Qué unidades tenemos para temperatura? Para medir la temperatura con los termómetros. Entonces voy a poner unidades de medición de temperatura. Creo que ustedes en este momento ya saben cuáles son. Tenemos los grados, ¿verdad?, Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Hay unas escalas de medición diferentes, pero las que vamos a utilizar son Celsius, los grados Celsius, los grados Fahrenheit y vamos a utilizar Kelvin. Kelvin no son grados, quiero aclarar aquí que Kelvin no lo vamos a llamar como grados, sino que solo se le llama Kelvin. Entonces, vamos a ver la relación que existe entre ellos, porque entre ellas tres hay una relación. Tengo aquí la duda si Celsius es con C o con S, voy a revisar porque no me gustaría que quedáramos con ese error. Pero en lo que lo voy buscando, no, Celsius es con S, sí, yo sabía. Corrijamos ahí, ¿verdad? No me gustaría que fuera ahí ese error. Entonces, la escala Celsius, ¿verdad?, es una escala que se utiliza generalmente en Latinoamérica, utilizamos Celsius, y Fahrenheit generalmente utiliza en Estados Unidos. Los que han viajado, creo que han notado, ¿verdad?, que allá las temperaturas no las dicen en Celsius, generalmente las dicen en Fahrenheit. Y los Kelvin generalmente se utilizan para ya proyectos científicos. Se le llama la escala absoluta, porque en Kelvin tenemos el cero absoluto, que se le llama. No vamos a profundizar mucho ahí, ¿verdad?, por cuestión de tiempo, pero estas son las tres escalas que vamos a utilizar, ¿verdad?, que espero que hayan corregido acá. Ahora, ¿qué relación hay entre las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin? Bueno, vamos a tener acá y la voy a copiar. Para saber una temperatura Fahrenheit, vamos a utilizar
esta ecuacioncita o esta fórmula. Si yo quiero obtener una temperatura en Fahrenheit, yo voy a multiplicar 9/5 de la temperatura Celsius más 32 grados. Ahora lo contrario, si yo quiero saber una temperatura Celsius, ¿verdad? Entonces vamos a decir 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32 grados. Y tenemos la escala Kelvin, que se relaciona directamente con la escala Celsius. Entonces, si yo quiero saber grados Kelvin, no vamos a decir grados, si sé grados Celsius y quiero Kelvin, entonces a los grados Celsius le voy a sumar 273.15. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí no ponemos grados, sino que Kelvin es igual a solamente una cantidad y sabemos que es una temperatura. Entonces, como les decía, el cero absoluto se encuentra en la escala Kelvin. Es la escala que utiliza para proyectos científicos, para investigaciones de naturaleza científica, utilizan la escala Kelvin. Entonces, esto yo creo que para ustedes no es nuevo, ¿verdad? Pero lo vamos a estar utilizando para poder relacionar lo que es temperatura con calor. Ahora vamos a continuar ya haciendo un ejemplito ahí para recordar cómo es que se usan estas conversiones. Entonces vamos a buscar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Donde ustedes puedan recordar un poco de estas escalas. Entonces aquí vamos a ver, usted lo que va a hacer es copiar el ejercicio, ¿verdad? Lo va a copiar, puede pausar, copia. Dice, imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento toda el agua pasa de hielo a temperatura 1 de 32 grados Fahrenheit a la temperatura corporal de 2 de 98.60 Fahrenheit. Exprese estas temperaturas como Celsius y Kelvin y calcule, esto se lee delta T, es decir, cambio de temperatura, que es igual a T2 menos T1 en ambos casos. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. En primer lugar dice, imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento toda el agua pasa de hielo a temperatura 1. La temperatura 1 es de 32.00, no lo voy a poner, grados Fahrenheit. A la temperatura corporal, que es la temperatura 2, que es de 98.60 Fahrenheit. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas? Expresa estas temperaturas como Celsius y Kelvin. Y vamos a calcular el delta T. Entonces, queremos saber estas temperaturas, la vamos a pasar a Celsius y también las vamos a pasar a Kelvin, ¿verdad? Y luego vamos a sacar el delta T. Repito, el delta T se lee cambio. Siempre que usted quiere saber un cambio, tiene que hacer una resta de una condición final y una condición inicial. Es por eso que acá dice, miren que el delta T es la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces vamos a ver cómo se va a resolver esto. En primer lugar vamos a pasar estos grados Fahrenheit a Celsius y luego de Celsius a Kelvin. Entonces, ¿cuál es la conversión de grados Fahrenheit a Celsius? Si usted revisa en la hoja anterior, ¿verdad? Va a ver que dice que los grados Celsius son igual a 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. Lo voy a escribir. Entonces, temperatura en Celsius es igual a, dijimos, 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32 grados. Entonces, así vamos a convertir estos 32 grados a Fahrenheit. Entonces sería 5/9 por, ¿cuál es la temperatura Fahrenheit? Son 32 grados. Y luego dice que le vamos a restar 32 grados. ¿Cuánto nos va a dar 5/9 por 32 menos 32? Nos va a dar un valor de 0.
O sea que la temperatura en Celsius, ¿verdad? La temperatura 1 en Celsius va a ser 0, ¿verdad? 0 grados Celsius. No lo voy a poner porque aquí tengo Celsius, pero acá sí. Entonces la temperatura 1 es igual a 0 grados Celsius. Ahora la vamos a convertir también a grados, perdón, a Kelvin. No vamos a decir grados, miren, a mí se me sale, pero lo corrijo y esto les va a servir a ustedes también para no confundirse. Entonces, Kelvin dice que es igual a ¿qué? ¿A qué dijimos que era igual Kelvin? Miren, por acá lo tengo. Grados Celsius más 273.15. Grados Celsius más 273.15. Sin grados. Entonces, Kelvin sería igual a... ¿Cuántos son los grados Celsius que tengo en la temperatura 1? Son 0 grados. 0 más 273.15. Es decir que esto sería igual a 273.15. Esa sería nuestra temperatura 1, ¿verdad? Pero en Kelvin. Perfecto, ahora vamos a convertir la temperatura 2, también de grados Fahrenheit a grados Celsius y luego a Kelvin. Esto lo voy a pasar en la otra hoja. Entonces dice, ahora todo esto que hice acá era para la temperatura 1, ¿verdad? Ahora lo que voy a trabajar ahora es para la temperatura 2. Entonces, temperatura en Celsius. ¿Y cuál es la temperatura 2? Aquí está, miren, 98.60 grados Fahrenheit. Entonces vamos a convertir con la misma ecuación 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32 grados. Entonces aquí nos quedaría, ¿verdad? 5/9 de... ¿Y cuál era la temperatura 2? Repito, 98.60. Entonces sería 98.60 menos 32. Vamos a tener la calculadora a mano. Y vamos a resolver. Voy a hacer la resta primero, miren. No sé si se logra ver en la calculadora, pero lo voy a escribir. 98.60 menos 32. Esa resta voy a hacer primero. Si usted la hace, va a ver que va a encontrar 66.6. Y por último hacemos la multiplicación. 5/9 por 66.6, que son 37 grados. ¿Verdad? Entonces ya obtuvimos que la temperatura 2, voy a volver acá a esta hojita, que la temperatura 2 son 37 grados Celsius. Ahora vamos a ver cuánto es en Kelvin. Lo voy a pasar nuevamente. En Kelvin sería igual a los grados Celsius más 273.15, que nos va a dar, ¿cuántos grados Celsius tengo? 37 más 273.15. Yo estoy segura que esto ustedes en Science o en Química o en Biología, no sé en dónde, en algún momento lo tuvieron que haber visto. Y nos va a dar 310.15 Kelvin. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, la primera parte que nos pedía. Recordando, ¿verdad? Nos pedía que expresáramos esas temperaturas como Celsius, Kelvin. Ahora nos falta una cosa. Sacar el delta T. Vamos a sacar el delta T en Celsius y el delta T en Kelvin. Pero aquí lo voy a escribir porque no he escrito este dato. 310.15. Ahora sí, vamos a sacar el delta T. Voy a mover de nuevo la hoja. Voy a escribir aquí para grados Celsius. ¿Cómo sería para grados Celsius el delta T? Siempre T2 menos T1. Y para Celsius, ¿qué temperatura 2 tenemos? Mire, para Celsius la temperatura 2 es 37.
y la temperatura 1 es 0. Entonces vamos a hacer esa pequeña resta. 37 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Porque es T2 menos T1. ¿Cuánto sería el delta T? Sería 37 grados Celsius. ¿Qué significa? Que la temperatura cambió 37 grados, ¿verdad? Hubo un cambio de 37 grados en la temperatura. Es decir, pasó de 0 a 37. Y para Kelvin, vamos a sacar el delta T. Siempre T2 menos T1. Y en Kelvin, ¿cuál es la temperatura 1? Lo voy a poner por acá para que lo podamos ver. 300, la temperatura 2, perdón, 310.15 menos 273.15. Entonces la temperatura 2, 310.15 menos la temperatura 1, 273.15. Entonces el delta T, si usted hace esa resta en su calculadora, ¿verdad? La voy a hacer, aunque ya sé cuánto va a dar, ¿verdad? Y creo que ustedes también. Miren, si ustedes logran verlo, es un 37. El delta T, no importa, pongámosle a los Kelvin, pongámosle una K, solo una K. Yo creo que no lo había escrito, la voy a poner también en la anterior. Yo creo que les había dicho no pongan nada, pero sí vamos a poner, porque si no, ¿cómo vamos a saber de qué escala estamos hablando? Entonces aquí sería K y acá sería K, ¿verdad? Y acá no lo pongo porque aquí al principio digo que son Kelvin. Bueno, ahora que ya pudimos ver que el delta T no cambia, ¿verdad? Cuando tenemos, pero quiero aclarar esta parte, que el delta T no cambia si lo hacemos en Celsius o en Kelvin. Sí podemos revisar qué pasa cuando hacemos el delta T en Fahrenheit. Si usted saca el delta T en Fahrenheit, podríamos decir la temperatura 2, que es 98.60, menos la 1, que es 32, ya no nos da 37, nos da 66.6. Es decir, usted puede hacer el delta T en la escala Celsius o en la escala Kelvin, pero no lo puede hacer en la Fahrenheit. Que nos quede eso en la mente, ¿verdad? A la hora de resolver un problema. Bueno, ahora ya que hicimos un pequeño repaso de las temperaturas, vamos a continuar con la otra parte de lo que es calor, ¿verdad? Para que yo pueda tener una percepción de temperatura, tengo que sentir calor o tengo que sentir frío. La temperatura me la da la percepción que tengo de calor o frío. Entonces, va a haber calor o frío dependiendo de la transferencia de calor que hay. Ya copiamos anteriormente una pequeña definición de calor, ¿verdad? Que dijimos que era una transferencia de energía. Entonces, vamos a hablar ahorita específicamente de lo que es calor, ¿verdad? Ya después de haberlo mencionado, lo vamos a expresar matemáticamente. La unidad, empecemos por la unidad de calor. Como el calor mencioné que era energía, y si ustedes van en su mente a buscar cuál es la unidad de energía, hablamos de energía cinética, potencial, entonces esa se expresa en joules, que si ustedes recuerdan se abrevia con una J mayúscula. Entonces, como el calor es energía, nosotros vamos a utilizar como unidad del sistema internacional los joules. Ahora, hay unas unidades antiguas que utilizaban para calor que la vamos a llamar calorías y que todos la hemos oído, y a algunos no les gustan las calorías porque entre más calorías más podemos engordar. Entonces, pero esta es una unidad de calor antigua. No se utiliza en el sistema internacional, pero sí es válida en algunos textos, por ahí la podemos utilizar. Y también tenemos las kilocalorías. Las calorías se abrevian con cal y las kilocalorías con una K, ¿verdad? Que de kilo, que siempre significa 1000. Entonces hay una relación entre lo que es calorías y joules, porque las dos son unidades de calor, ¿verdad? Que voy a copiar esos factores de conversión. Una caloría equivale a 4.186 joules y una kilocaloría equivale a 4.186 joules. Y hay una unidad también que no mencioné acá, que es la unidad británica de calor, que se le llama BTU.
Y los BTU también se relacionan de la siguiente manera. Son 778 pies por libra y equivale a 252 calorías. Y esto también equivale a 1055 joules. Esas tres unidades, 4 unidades, joules, calorías, kilocalorías y BTU, están relacionadas con estos factores de conversión. Esto es importante que lo vayamos manejando, porque en algunos ejercicios vamos a usar calorías, en otros kilocalorías, en otros BTU y en otros joules. Pero aclarando, ¿verdad?, que el sistema internacional utiliza los joules. Ya vamos a ver cómo obtenemos joules. Entonces, ya conociendo cuáles son las unidades de calor, vamos a ver matemáticamente cómo se define el calor. El calor matemáticamente se define como la masa multiplicada por, ya les voy a explicar esta C qué significa, que se llama capacidad calórica. Ya lo voy a escribir por acá. Entonces vamos a decir que Q es calor y se expresa en joules, ¿verdad? Esta C, quiero que vean ustedes acá una tabla que vamos a utilizar. En el libro también se le llama calor específico o capacidad calorífica, pero lo vamos a llamar calor específico. Esta hoja que vamos a utilizar acá, que yo tengo acá en este momento, usted la está viendo, en el libro de Tippens que tenemos en la biblioteca de clase, en la página 355, ¿verdad? Usted la tiene. Entonces sería bueno que usted la tenga lista, si no tiene cómo imprimir, tome una captura de pantalla en la computadora o en el teléfono, ¿verdad? Y la tenga ahí. Entonces, ¿por qué la vamos a necesitar? Porque el calor específico es único para cada sustancia. ¿Qué significa eso? Que el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para aumentar la temperatura en 1 grado de una sustancia. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo del agua, que la tengo acá, miren, el calor específico del agua dice acá que es 4186. Ahora, ¿qué significa eso? Que para que yo pueda aumentar la temperatura del agua de 14.5 grados a 15.5 grados se necesitan 4186 joules. Entonces, por eso la unidad joules, vamos a decir que, miren acá, joules por kilogramo por grado Celsius. Es decir, que para que yo pueda aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 14.5 a 15.5, yo necesito 4186 joules. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí, ¿verdad? El acero necesita para aumentar la temperatura, pero fíjense que si yo aumento de 20 grados a 21 grados, realmente no es la misma cantidad de joules voy a necesitar que para 14.5 a 15.5. Pero vamos a tomar como que el calor específico es cada uno de los que está aquí, ¿verdad? Entonces, el acero, ¿qué significa? Que para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de acero, ¿verdad?, se necesitan 480 joules. De 1 kilogramo de acero, aumentarlo 1 grado. El alcohol etílico, miren, para que yo pueda aumentar la temperatura de 1 kilogramo de alcohol etílico en 1 grado, ocupo 2500 joules. Eso significa que el calor específico es especial para cada una de las sustancias, así como la densidad. ¿Se acuerdan? La densidad, dependiendo de la sustancia, hacia su densidad. Lo mismo pasa con esto que se llama calor específico. O sea, cada sustancia va a tener su calor específico. Entonces usted va a tener lista esta tablita. Entonces, volviendo acá, ya la voy a usar. Calor matemáticamente se va a expresar como, o qué me va a afectar, cuánto calor hay en una cierta cantidad de materia. Su masa, que ya les dije que se llama calor específico. Capacidad calorífica también le llaman en otros textos. Y delta T, que ya dijimos que es cambio de temperatura. Entonces,
calor va a ser en joules. Al calor específico, si ustedes vieron ahí, ¿verdad? Se expresa en joules, lo voy a poner por acá, sobre kilogramo por grado Celsius. Que ya expliqué, ¿verdad? ¿Cuántos joules necesito para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia en 1 grado? Y el delta T, ¿se acuerdan que lo mencioné anteriormente? El delta T puede ser en Celsius o en Kelvin. Entonces, esta sería nuestra expresión matemática para calor. Con eso yo sé cuánto calor hay en una sustancia. Si yo sé su masa, su calor específico y conozco cuánto fue su cambio de temperatura. Entonces, esta tablita yo la voy a tener aquí a mano, ¿verdad? Pero ya para cuando usted trabaje la va a tener que tener también una impresión o una captura de pantalla. Bueno, ya conociendo, ¿verdad? Lo que es calor, sus unidades, ¿verdad? Antes de pasar, entonces, si yo multiplico kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, por joules por kilogramo por grado Celsius, por delta T, el delta T, ¿verdad? Que puede ser en cualquier unidad de Kelvin o Celsius, voy a obtener joules, ¿verdad? El calor es en joules. Ya las calorías, ¿verdad? Si yo quiero obtener BTU, en realidad ya tengo que tener otras unidades, ¿verdad? Que vamos a ver si hacemos algún problema. Lo que me gustaría para este tema es que tanto las unidades, ya que no hay tanto tiempo para poder estar reforzando, nos vamos a centrar más en las unidades del sistema internacional. Creo que ahí muchos dirán, porque se acuerdan con densidad, con presión, lo que les dificultaba eran las unidades, pero acá vamos a tratar de trabajar más que todo con estas, ¿verdad? Y generalmente con las del sistema internacional. Bueno, ya sabiendo entonces lo que es calor, ¿verdad? Que es una transferencia en sí de joules, entonces vamos a hacer un pequeño problema donde podamos aplicar esa formulita, ¿verdad? Sencilla. Yo tengo listo este problema, lo que pasa es que lo tengo abajo y no lo encontraba. Yo tengo dos por aquí, pero vamos a trabajar inicialmente este. Espero que se vea bien. Si escuchan bullitas por ahí es que como estoy en casita, tengo a mi perra, que es una perrita que tengo hace 14 años, tengo unos gatitos por ahí, entonces hace mucha bulla. Bueno, el problema que vamos a hacer es este, ¿verdad? Cópielo en su cuaderno. ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados Celsius? Entonces la pregunta, los datos y preguntas. La pregunta es ¿cuánto calor? O sea, Q se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio. Esa es la masa, ¿verdad? 200 gramos. De 20 a 100. ¿Cuál es la temperatura inicial en este caso? La temperatura inicial O1 es 20 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura va a llegar el mercurio? Miren, es otro dato ahí, pero lo voy a copiar, a 100 grados. Y lo otro, ¿verdad? Es el mercurio. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber qué es mercurio? Porque el mercurio va a tener su propio calor específico, ¿verdad? Es decir, cuántos joules necesito para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de mercurio, ¿verdad? En 1 grado. Entonces aquí lo voy a poner. Como es mercurio, hubiera puesto su símbolo, ¿verdad? Entonces la C del mercurio, la voy a traer la hojita, ¿verdad? Entonces vemos aquí, miren, mercurio. Nosotros vamos a trabajar con este no. Vamos a trabajar con las unidades del sistema internacional, que son estas. Entonces el mercurio es 140. 140. Entonces aquí lo voy a escribir. 140 joules por kilogramo por grado Celsius. Estos van como en paréntesis aquí. Ahora sí, ya tengo todos los datos, pero me falta algo. Recordemos que dijimos que las unidades son del sistema internacional. Es decir, que esta masa tengo que convertirla a kilogramo. Entonces digo 200 gramos por 1000 gramos es 1 kilogramo, ¿verdad? Si yo divido 200 entre 1000, ¿verdad? Algunos hacen esa división, como yo lo estoy diciendo ahorita,
0.2 kilogramos. Ahí está la masa. Miren, las temperaturas están bien porque están en Celsius, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de sacar el delta T. Entonces, el delta T, el calor. Calor, ya voy a sacar el delta T también, es masa por calor específico por delta T. Entonces, voy a escribir los datos que conozco. Calor es igual a la masa que dijimos que era 0.2 kilogramos por, voy a poner paréntesis mejor, el calor específico que es 140 joules sobre kilogramo por grado Celsius por el delta T, que no lo he sacado. Yo creo que estaba mencionando que lo iba a sacar. ¿Se acuerdan que delta T es temperatura 2 menos temperatura 1? Entonces el delta T sería la temperatura 2, que es 100 grados Celsius, menos la temperatura 1, que es 20 grados Celsius. ¿Y cuánto nos va a dar el delta T? Nos va a dar 80. Es decir, la temperatura cambió en 80 grados. Ahora sí, 80 grados Celsius. Entonces el calor, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que sucede ahí es que se cancelan los kilogramos con los kilogramos, los celsius con los celsius, y me va a quedar solamente los joules, ¿verdad? Entonces escribimos en la calculadora esos valores: 0.2 por 140 por 80, y vamos a obtener un valor de 2240. El calor es entonces 2240 joules. Les pido que hagan respuesta a cada problema. Yo no le hago porque no tengo espacio, ¿verdad? O por tiempo también. Entonces, ¿cuánto calor necesitamos para aumentar la temperatura de 20 a 100 grados Celsius de 200 gramos de mercurio? Vamos a necesitar 2240 joules. Tenemos que aplicar esa cantidad de calor si queremos ese aumento de temperatura. Ustedes pueden ver que la fórmula de calor es muy sencilla, ¿verdad? Pero hay que conocer el calor específico, cuánto aumentó o cambió, mejor dicho, la velocidad, porque un cambio de temperatura no necesariamente tiene que ser que la temperatura aumente. Puede ser que la temperatura disminuya. Y tenemos la masa y tenemos con eso el calor, ¿verdad? Un calor positivo significa que estamos agregando calor, y un calor negativo significaría que estamos quitando calor. O sea que en este caso tenemos que agregar calor para que la temperatura aumente. ¿Pero qué tenemos que hacer para que la temperatura disminuya? Tendríamos que quitar calor. Bueno, entonces con eso hicimos un pequeño, ¿verdad?, ejemplo de lo que es calor, ¿verdad? Como les dije, no nos preocupemos por unidades. Yo voy a tratar, ¿verdad?, de usar más que todas las unidades del sistema internacional.